Hola a todos y a todas. Les doy una cálida bienvenida a este seminario. Yo soy Melissa Leach, soy conferencista del IPES Food y también directora del Conciliation Initiative. Estoy aquí para darles la bienvenida a todos para este debate tan oportuno. IPC y IPES Food están juntos organizando este webinar. Bien, les doy algunos recordatorios técnicos. Esta sesión será grabada y estará disponible después. Tenemos traducción simultánea en inglés, español, portugués y francés. Y usted puede acceder por el botón en la parte inferior de su ventana Zoom. Vamos a utilizar las preguntas y respuestas por medio de Question and Answers. Pueden enviarlo a través de ese medio. Y pueden mandar sus preguntas durante todo el seminario. La última media hora será reservada para el debate. ¿Está bien? Tendremos tiempo, por lo tanto, para discutir tranquilamente. Bien, ahora para nuestro tema. ¿Por qué realizar este webinar y por qué hacerlo ahora? Estamos hablando de los lineamientos voluntarios de gobernanza responsable de tierra y fueron adoptadas y aprobadas por la Comisión de Seguridad Alimentaria Global y 2 décadas después de la primera Conferencia Internacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Sin embargo, cosas tan importantes, la desigualdad de las tierras permanece como un tema crítico. Está hablando, como se vio en el informe pasado Land Squid. ¿Qué fue documentado aquí? Es que los agricultores y las comunidades que aseguran la seguridad alimentaria están cada vez más siendo desplazados por la financiarización de los mercados de tierra y por los precios incluso que duplicaron en ámbito mundial. Es el precio de la tierra ha duplicado. La diseminación de la agricultura industrial también y la mayor concentración de tierras y la mecanización aumentó esas presiones, cortando a obligando a los pequeños productores a crecer o a salir del sector. Al mismo tiempo, los cambios climáticos están aumentando la degradación de las tierras y también está achatando más ese modo de vida. Por otro lado, los mercados de carbono, así como otras formas que nosotros llamamos de acaparamiento de tierras es verde está cambiando, como es el tema de la tenencia de la tierra y de los pequeños productores. Por otro lado, viendo por el lado positivo, tenemos nueva energía y nuevas posibilidades para traer el acceso a la tierra a esta pauta internacional y así crear un camino hacia una gobernanza agraria y ambiental que pueda centrar a los pequeños productores y agricultores familiares. Y hemos visto que la tenencia de la tierra es una prioridad en las reuniones globales del último año, tanto comenzando por la biodiversidad como también con el combate a la desertificación. Ese tema ha surgido muy fuerte en el último evento. Tendremos la COP de los cambios climáticos muy pronto y también vamos a tener en Colombia, vamos a tener la CIRADR más 20 muy pronto. Esas son oportunidades para poder centrarnos en el tema de la tenencia de tierra, en ese núcleo de los alimentos, del cambio climático, de la tierra, etcétera. Entonces, vamos a traer este tema climático y traer también ese tema hacia el tema de la tenencia de la tierra. Vamos a ver entonces ahora cómo trabajar con esta agenda global. Tenemos aquí una lista increíble de conferencistas para hoy. Lo tenemos a Ben Davis de FAO,
que trabaja en Roma y que también ha trabajado muchísimo en el tema de la pobreza de la tierra, protección social, tanto en Latinoamérica como globalmente. También Nuri Martínez nos acompaña, que representa a la Federación Nacional Sindical Unitaria y también de la Vía Campesina en Colombia. Ella es una dirigente campesina en Colombia, muy activa en el sector, en ese tema de la autonomía campesina, de los derechos, de la reforma agraria, tanto nacional como internacionalmente. Y también José Quiroga, viceministro de Desarrollo Rural de Colombia, que es un funcionario de carrera con mucha experiencia en política agraria y desarrollo social. Y también Shirley Abreu de Nascimento, que es directora del Departamento de Gobernanza Agraria del MDA de Brasil. Y Terence Dove, director de Desarrollo Agrario del Ministerio de la Agricultura de Sudáfrica, en gobernanza en África del Sur. Pero por último, pero no menos importante, Masa Kone, que es portavoz de Sudáfrica, es un liderazgo muy importante en la resistencia a la apropiación indebida, al acaparamiento indebido de tierras. Pues bien, es realmente un excelente equipo para este evento. Vamos a presentar entonces con presentaciones de 8 minutitos. Vamos a hablar, eh, vamos a hacer una charla en realidad. Queremos que sea así, una charla que fluya muy bien entre todos y luego pasaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir poniendo ya sus preguntas en el sector de Q&A. No esperen. Vamos a comenzar con Ben Davis para darnos un panorama general. Ben, tiene usted la palabra. ¿Podría, por favor, entonces enfocarse en el tema de cuál es la actuación actual de la desigualdad de tierras en el ámbito global? ¿Qué fue lo que cambió desde la última conferencia hace 20 años sobre la reforma agraria y desarrollo rural? Buenos días a todos, qué gusto estar aquí. Gracias a todos los organizadores por haberme invitado. Voy a compartirles mi pantalla. Tenemos aquí una presentación para mostrarles. Perfecto. ¿Está visible para todos? Excelente. Muy bien. Entonces voy a empezar hablándoles un poco al respecto del informe que estamos realizando sobre la tenencia de la tierra. Tenemos aquí un equipo de tenencia de tierra que está dentro de la división de la FAO que yo dirijo, Transformación Rural, Igualdad de Género. En primer lugar, como usted mencionó, Melissa, el informe estará en el contexto de un movimiento renovado en ámbito global para el tema de la reforma agraria, de la tenencia de la tierra. No voy a entrar en detalles sobre esto, pero ese es el contexto. ¿Qué es lo que este informe dirá? Hablará sobre la inclusión de los derechos de acceso a la tierra con un reconocimiento importante de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en marzo de este año, los tres indicadores principales siguen siendo bajos. Son indicadores de SDG 1.4, 1.2, que fue relatado por 63 países. Muchas personas fueron documentadas sobre este derecho a la tierra. Hubo menos progreso de la percepción de seguridad de esa pertenencia a la tierra y eso no mejoró mucho. 49 países hablaron sobre los puntos A1 y otros países hablaron sobre los puntos 5A1 y 5A.2. Todos estos relatos tienen que ver con el aumento lógico
de la aceleración de la adopción y de la adopción de los datos, así como también tiene que ver con la evaluación del plazo intermedio, con una evaluación intermedia. Desde la adopción de los objetivos, 71 países hicieron reformas agrarias distintas con diferentes grados e incorporaron los principios de la gobernanza de la tierra. 8 de estos países hablan sobre las guías voluntarias. África, África, por lo tanto, es el continente que está más comprometido y en FAO nosotros seguimos recibiendo un pedido de apoyo para dar un apoyo en este proceso nacional, demostrando así que sigue siendo una prioridad. Por otra parte, aquí nos encontramos en este gráfico, vemos los resultados de un análisis sobre leyes, sobre políticas globales. Son diversos documentos analizados en el mundo, no se limita a un único momento en especial, y volvemos para ver la legislación más reciente sobre la tenencia de la tierra, sobre la reforma. Tres cuartos de estos documentos son del siglo XXI. Entonces, lo que nosotros vemos es que a pesar de muchos marcos legales que han seguido y que tienen destaque, la implementación, por ejemplo, de los derechos humanos y ciertos principios están poco presentes. Están en 20 o 30% de los países. Entonces, en rojo significa que no hay ninguna evaluación. El amarillo significa que es algo que está al margen. Y verde es un progreso significativo. O sea, un gran aporte de este informe es justamente la caracterización del estado actual de los sistemas de tenencia de la tierra y que los estados tienen propiedad del 64% de estas tierras. Por otro lado, vemos que el 20% de estas tierras son privadas y para mantener, y en muchos casos las tierras estatales están designadas para otros y 64% de ellas, de este 64, 24% son públicos, 18 son colectivos y 21% son no reconocidos, ocupadas por pueblos indígenas principalmente, así como también con derechos. Las tierras de que no pertenecen al Estado, 18% pertenecen a individuos, a empresas, 2% son propietarios a través de leasehold. Por lo tanto, 28% de estos son tierras privadas en las manos de los estados, accesibles y, son individuos, son empresas y 45% de estas tierras del mundo son ocupadas por sistemas comunes. Solamente, solamente algunas son reconocidas por el tema individual y colectivo y los restantes que no son reconocidos, el 13%, son de muchas maneras de clasificar. Espero no haber sido confuso en lo que expliqué. Todo está muy bien detallado en el informe, sin embargo. Entonces, en términos de percepción de la seguridad de la tenencia de la tierra, esto está mejorando con el transcurso del tiempo. Por eso, en el 2024, uno de cada cuatro personas se sentía inseguro con un aumento en relación al 2020, como ustedes pueden ver en la figura. Las personas que tenían propiedad tienen los niveles más bajos de seguridad y las familias también aumentó la sensación de seguridad y esto fue cayendo, la seguridad fue decayendo. Por lo tanto, quien no tiene documentación siente más inseguridad.
Las personas que no tienen documentos son 35% del total. Y aún así, aunque el aumento de la inseguridad en ese sentido haya sido más dramático entre aquellos que no tienen ningún tipo de documentación y va de 24 al 35% en el 2024, todo eso apunta a un aumento de vulnerabilidad en las poblaciones que ya son poblaciones vulnerables. Podemos ver aquí en pantalla lo siguiente, que algunos países tuvieron un aumento, en otros hubo una disminución. 24 de los 108 países analizados mostraron una disminución estadística significativa en la tenencia de la tierra, en la inseguridad de las tierras y como ya lo dijo el Prendex en el informe que nos presentó, es el año pasado, eso es particularmente fuerte en algunos países de América Latina, Asia, África, Europa, Asia Central y Latinoamérica. Y en el Caribe también hay esa inseguridad. Y por último, mi última diapositiva muestra que hay desafíos esenciales. El primero es que la acción climática como mitigación de los problemas climáticos puede llevar al desplazamiento de poblaciones y comunidades rurales. En segundo lugar, la débil seguridad existente en la tenencia de la tierra tiene sus efectos. El informe también resalta algunas prioridades. Primero, la importancia de la seguridad fundiaria de tierras, tanto en el empoderamiento de grupos marginalizados como para promover el uso sostenible. Y en el segundo lugar, los sistemas tradicionales se tienen que fortalecer para que no haya exclusión. Y en tercer lugar, la importancia del acceso continuo a la tierra es el tercero. Y ahora volviendo al cuarto, dar apoyo al uso sostenible de la tierra, promoviendo la ecología y otras prácticas de uso responsable de la tierra. De esa manera, les agradezco por su atención. Muchísimas gracias. Melissa, veo que usted está hablando, pero no la podemos escuchar. Ahora sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Disculpen. Es- Le estaba agradeciendo a Benjamin por la excelente perspectiva que nos presentó sobre el estado mundial de la desigualdad de tierras y sobre esos cuellos de botella entre intención política y acción. Y bien, en ese sentido, vamos a inventar ahora Mazacone y a Mazacone y vamos a hablar sobre la desigualdad de tierras, cómo se está viviendo eso, especialmente en el África Oriental, y cómo eso está afectando mucho, especialmente a las comunidades y a los productores generales en los lugares donde la producción rural es tan importante. Por lo tanto, Masa tiene la palabra. Muchísimas gracias por pasarme la palabra y ofrecerme este espacio. Yo tengo solamente 8 minutos para dar mi charla. Hoy estamos aquí para afirmar un grito universal. La tierra, la tierra es mucho más que un mero recurso. Es quien nutre, es quien es responsable por el medio ambiente, por el espíritu, por la cultura, por la política. La tierra constituye el fundamento de la sociedad en los sistemas alimentarios, territorializados y sostenibles. Sin embargo, a pesar de la existencia de este marco internacional de las guías involuntarias, primero CIRAD, el tema es alarmante y las
Los temas de la tierra se están agravando cada vez más. Ese tema de las sierras es una bomba social, específicamente en África Oriental. Por eso queremos aquí denunciar las dinámicas de acaparamiento as- y de acaparamiento indebido. Queremos hablar de las cosas que están ocurriendo y proponer caminos concretos para verdaderas reformas que van a permitir transformar las cosas para una realidad más justa. Queremos agarrar las oportunidades que nos ofrecen, como es el caso de la COP30, como la próxima edición de CIRAD más 20 en febrero de 2026. El contexto de la apropiación indebida de las tierras es alarmante, es algo tecnocrático disfrazado del lenguaje del desarrollo sostenible. La apropiación clásica de la tierra, ese acaparamiento migró a un tema de apropiación indebida verde. Y ese tema, no solamente como es hecho en el tema de la resiliencia climática o incluso por la seguridad alimentaria. Muchas hectáreas están siendo transformadas en activos de carbono o bien puestos sobre el control de intereses privados. La compensación de carbono, las inversiones realizadas, sociales y de gobernanza, todo eso justifica la exclusión de las comunidades rurales, privándolas de su tierra. Esa es una lógica extractivista predatoria. Esa dinámica se inscribe en una lógica predatoria global de los recursos mineros, minerales, forestales, agroindustriales, incentivados por políticas nacionales desconectadas de la realidad y que son cómplices. El tamaño de ese fenómeno en la África Occidental es alarmante. Los números hablan por sí solos. Entre el 2002 al 2017, International Land Coalition identificó 517 transacciones y 543 de estos son contratos firmados en 17 contratos verbales. Nos referimos a un total de 15.000 hectáreas, más de 15 millones de hectáreas en África Occidental de tierras que están siendo destinadas a usos variados: agroindustria, pastoreo, producción de combustible, explotación minera, ecoturismo, etcétera. Y 8 millones de hectáreas fueron apropiadas indebidamente, lo que es una realidad alarmante. Tierras ni ociosas ni con dueños están sugiriendo que las tierras no son una cosa u otra. Es fundamental destacar que esas tierras no son ni ociosas ni están sin dueños. Las cesiones masivas son facilitadas por los estados en beneficio de empresas internacionales e incluso de países extranjeros. Son las élites políticas que son responsables de esto. Y las consecuencias son drásticas. Las consecuencias de estas apropiaciones ilegales de tierras son drásticas para los territorios y pueblos. El impacto sobre las comunidades lleva a ver que las comunidades pierden sus tierras ancestrales, así como sus recursos para sobrevivir, lo cual aumenta el hambre y la pobreza. Los defensores de los derechos de las tierras son criminalizados y estos delitos se están multiplicando. Y permanece en una zona gris jurídicamente. Existe una lógica mercantil y la situación específica de las mujeres y de los jóvenes es algo básico. Este grupo de las mujeres y de jóvenes son muy vulnerables a la explotación agrícola, a estas unidades agrícolas de la agricultura. Las unidades de la agricultura familiar garantizan el 50% de los sistemas alimentarios. Las mujeres agricultoras contribuyen en 80% de los alimentos producidos, alimentos de base. A pesar de ello, las mujeres agricultoras trabajan en promedio 12 horas más que los hombres por semana y representan solamente 8% de los propietarios de tierra y acceden solamente al 10% de los créditos disponibles en África Occidental. Ante una crisis alimentaria y financiera, son devastadas por un bajo nivel de educación formal. Cuidan ocupa menos de un cuarto de los cargos de responsabilidad de las organizaciones y el fracaso de los enfoques actuales
también es de suma importancia, a pesar de las herramientas y de los marcos existentes como la directiva de la FAO o conferencias como SIGAT, los enfoques actuales no son suficientes y es necesario considerar esto. Esta dinámica, este enfoque sistémico de los mecanismos multilaterales actuales busca responder las necesidades de las comunidades que son obvias. Esto impone la necesidad de un cambio radical en el enfoque propuesto. Rumbo a las reformas transformadores, caminos hacia un cambio. Una reforma agraria no debe ser una mera operación cosmética o tecnocrática. Una reforma agraria debe basarse en la justicia social y en la distribución equitativa, además del reconocimiento de los hábitos consuetudinarios de las poblaciones. Se debe dar el reconocimiento jurídico a estos hábitos consuetudinarios. Es necesario limitar, perdón, extraer las tierras donde se aplica el derecho consuetudinario para aplicar la seguridad en la posesión de tierras de estas comunidades indígenas y de agricultores. También la moratoria sobre los proyectos extractivistas, reforzar los sistemas alimentarios camponeses y la promoción de la agroecología campesina, perdón. La institucionalización de la participación de las comunidades en las soluciones, porque las soluciones deben provenir de las comunidades impactadas por medio de elaboración de políticas de posesión de tierras, la aplicación de mecanismos de regulación internacional que sean fuertes, y estos mecanismos son necesarios contra el acaparamiento de tierras en esta cadena de valor globalizada. Es necesario crear un observatorio de tenencia de tierra que sean inclusivos y funcionales. Entre otras cosas, se trata de implementar un observatorio regional y observatorios nacionales que incluyan, entre otras cosas, organizaciones de la sociedad civil como CGT, Copagen, Ropa en África Occidental, y monitorear las cuestiones de la posesión de tierra, certificarse que la tierra sigue siendo un bien común, y y también tenemos la aplicación del consentimiento libre, previo y transparente. Protección de los defensores de los derechos humanos es un punto fundamental. Y noveno punto, acciones afirmativas a favor de las mujeres y de los jóvenes para poder promover la participación de estas personas, como es el caso actualmente en Mali. Los procedimientos de expropiación deben considerar los expulsos. Estamos viviendo un momento histórico. O seguimos adaptando las lógicas de apropiación indebida, o provocamos un verdadero cambio de paradigma, creando una reforma verdadera. Reformar la tenencia de la tierra no es solamente una cuestión de distribución, se trata de repolitizar el acceso a la tierra, a la gobernanza de la tierra y a la vocación de la tierra. El futuro que tenemos que construir debe ser moldeado por las comunidades. Debe ser modelado por las visiones de las comunidades, por sus derechos y su dignidad. Es imperativo apoyar la conferencia CIGAT +20 que se realizará en Colombia y asegurar que los resultados se implementarán de manera ambiciosa rumbo a una gobernanza en la posesión de las tierras equitativa. Finalizo mi llamada, haciendo esta llamada vibrante y recordando algo esencial para aquellos que nos escuchan aquí. Nuestra tierra es nuestra vida, y cada persona debe tener en cuenta esto y cuidar a la tierra madre que acompaña a las comunidades desde hace siglos. A partir de de esta tierra madre nacieron los estados y viven las comunidades. La tierra no es una mercancía, es un bien común que contribuye para la soberanía alimentaria, y esto es de suma importancia. Muchas gracias. Masa, muchas gracias por traer de manera
tan apasionada la importancia no solo económica, como también cultural y social para las comunidades, y también por haber hecho una exhortación tan, con tanto corazón. Ahora me gustaría invitar al tercer expositor, la tercera expositor, Nuri Martínez, que va a hablarnos sobre las prioridades en las organizaciones, la base, las organizaciones dedicadas a la tierra, y cuáles son las prioridades, la gobernanza, la reforma agraria, agrícola, y perdón, agraria, y cuáles son los cuellos de botella y qué podemos ayudar a superar. ¿Y cuál sería el nuevo paradigma para la justicia en el uso de la tierra? Nuri. Muchas gracias a ustedes que han organizado este encuentro tan importante y pues hablaré aquí en nombre de la Vía Campesina Internacional, del Grupo de Trabajo de Territorios del CIT, del Comité Internacional de Soberanía Alimentaria y por supuesto de mi organización de base FENSUAGRO. Primero decir que efectivamente para nosotros y nosotras que luchamos en nuestras organizaciones por una reforma agraria integral, democrática, basada sobre todo en la soberanía alimentaria, y teniéndose en cuenta también que en el 2006, cuando se hizo la primera conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural, donde una de las conclusiones fue construir las directrices sobre la tenencia y la gobernanza de la tierra. En el año 22, pues se han cumplido 10 años de la aprobación de estas directrices e hicimos una evaluación de la implementación, reconociendo que las organizaciones sociales pues las habían utilizado con éxito para fortalecer su compromiso con los gobiernos y que en algunos casos esto ha dado lugar a políticas públicas que están en consonancia con el contenido del espíritu de las directrices. Sin embargo, también diagnosticamos que la implementación de las directrices de la tenencia ha tenido varias deficiencias y que el acaparamiento de tierras, el despojo de comunidades y la destrucción de los ecosistemas continúan, lo que lleva a violaciones de derechos humanos y al socavamiento de los sistemas alimentarios, la cohesión social y la paz. Por ello, instamos a la organización de una conferencia internacional sobre los derechos de la tierra, los territorios y la reforma agraria, como marco multilateral para coordinar una respuesta global al actual acaparamiento de tierra y a la creciente e insostenible concentración de la tierra y los recursos naturales en manos de empresas, actores financieros y élites. En este contexto, acogemos a satisfacción el anuncio de Colombia de organizar una segunda conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural, que sería la CIRAD más 20, ¿sí? Y acompañamos y por supuesto apoyamos el proceso que ha desembocado a la aprobación de la propuesta en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y en el Consejo de la FAO. Nosotros tenemos muchas expectativas frente a ello. Creemos que esta conferencia proporcionará un espacio multilateral urgentemente necesario para evaluar los avances en la gobernanza responsable de la tierra, la pesca y los bosques, y acordar y coordinar políticas públicas eficaces para abordar cuestiones candentes relacionadas con la tierra y otros recursos naturales, entre ellas el acaparamiento de tierras y recursos, el aumento de la concentración de la tierra, el cambio climático y la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad, la violencia contra los defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra, la discriminación contra las mujeres y las niñas y los conflictos y la guerra. Más concretamente, creemos que en esta conferencia también debería tenerse en cuenta analizar la dramática situación mundial de exposición de las comunidades, el acaparamiento y recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas a través del extractivismo y la creciente concentración de tierras en manos del sector empresarial y su élite asociada, los ultrarricos. La reciente oleada de acaparamiento de tierras y recursos desde la crisis financiera del 2008 y 2009 ha provocado el desplazamiento y la exposición de comunidades, violencia y destrucción de ecosistemas. Cifras recientes indican que desde el año 2000
Se han adquirido mediante acuerdos transnacionales unos 65 millones de hectáreas de tierra y que el 87% de estos acaparamientos se han producido en regiones con una gran biodiversidad. La tierra sigue siendo uno de los recursos y oportunidades de inversión más codiciados con con un valor superior al de varias materias primas clave. Los mercados mundiales de tierras de cultivo crecieron a una media del 8,5% en el 2023 y los rendimientos de la tierra de cultivo se valoran más que los de los cereales y otras materias primas agrícolas, el oro y el petróleo. Cifras recientes indican que las diversas formas de acaparamiento de tierras han duplicado los precios de la tierra en todo el mundo desde el 2008, lo que ha supuesto una enorme presión para la población y las comunidades rurales. Además, los impactos inmediatos sobre las comunidades y los territorios y los precios de la tierra, el acaparamiento de tierra ha alimentado cambios estructurales en la distribución de la propiedad y el control sobre los recursos naturales, lo que ha llevado a una mayor concentración de la tierra. La desigualdad de la tierra ha ido en aumento desde la década de los 80. Debido a factores como la expansión de la agricultura industrial a gran escala y las políticas económicas y comerciales que dan prioridad a la producción mundial en materias primas, como resultado, es asombroso indicar que el 70% de la tierra cultivable del mundo está ahora controlada por el 1% de las explotaciones agrícolas más grandes del mundo. Mientras tanto, las explotaciones de menos de 2 hectáreas representan el 84% de todas las explotaciones, pero solo explotan el 12% de las tierras agrícolas del mundo. Una distribución desigual de la propiedad y el control de la tierra también se traduce en una concentración de sus beneficios. Los pequeños proveedores de alimentos como los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras artesanales y los recolectores de pescado, los pastores y los pueblos indígenas producimos más de la mitad de los alimentos que consume la población mundial en solo un 35% de la tierra de cultivo del planeta. Las granjas de hasta 20 hectáreas producen el 59% de los principales cultivos alimentarios en solo una cuarta parte de la tierra de cultivo, lo que pone de relieve su productividad. También es importante destacar con la producción de alimentos a pequeña escala representa una gran parte de los cultivos esenciales para una nutrición sana. Las tierras manejadas por productos de alimentos a pequeña escala, pueblos indígenas y otras comunidades rurales, en particular, las tierras de propiedad y gestión colectiva representan tasas de deforestación más bajas, mayor biodiversidad y mayores reservas de carbono y son más resistentes y esenciales para los medios de vida y la economía locales sostenibles. Según los estimados, hasta el 80% de la biodiversidad intacta se encuentra en los territorios de los pueblos indígenas y los campesinos y campesinas. Prácticas como los cultivos intercalados y la agrosilvicultura, junto con los sistemas de conocimiento e innovación de los productores de alimentos a pequeña escala, incluidos los sistemas de semillas, desempeñan un papel crucial en este aspecto. Hacer una evaluación fáctica y participativa de los avances y retrocesos en materia de respeto y protección y promoción del derecho a la tierra y los territorios de las y los campesinos, pequeños productores de alimentos, pueblos indígenas y comunidades y trabajadores desde la primera CIRAT en el 2006 y la aprobación de las directrices y la adopción de nuevos instrumentos normativos como la UNDROC, el reconocimiento general número 34 de la CEDAW sobre los derechos de las mujeres rurales, es parte de lo que debemos nosotros tener en cuenta y promover e impulsar procesos nacionales participativos de políticas públicas multisectoriales para responder a las realidades en los territorios, teniendo en cuenta la diversidad de contextos históricos y socioculturales. La CIRAD más 20 debe proporcionar una concepción actualizada de la reforma agraria y la realización del derecho a la tierra y los territorios, junto con compromiso claro de los gobiernos para avanzar en la realización de los derechos humanos, la soberanía alimentaria y la agroecología. Para garantizar el seguimiento de la conferencia y un impacto duradero, la CIRAD también deberá definir medidas concretas para garantizar la aplicación de sus recomendaciones a través de mecanismos institucionales incluidos en los espacios multilaterales globales como la FAO y el CSA, y los espacios multilaterales de articulación regional.
Concretamente, estos mecanismos deberán brindar apoyo a los procesos nacionales y regionales para avanzar con las reformas agrarias y políticas de tierra y promover la rendición de cuentas y poner en marcha mecanismos que garanticen el seguimiento y el monitoreo del cumplimiento por parte de los estados y los compromisos y obligaciones en virtud de la legislación internacional sobre derechos humanos y medio ambiente. Esto como a grandes rasgos los que planteamos que deben tenerse en cuenta y pues los paradigmas que enfrentamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación increíble que nos recuerda la importancia de priorizar los derechos de las comunidades. La punta con la participación de jóvenes, mujeres, indígenas, no solo por el hecho de que están sufriendo los impactos de la desigualdad, como también porque allí las prácticas y saberes son importantes para el futuro y están presentes en el uso de la tierra, de la conservación de la biodiversidad. Es decir, estos son grandes aportes en esta gran llamada que deseamos ver surgir a partir de la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria +20. Entonces, 3 oradores con ángulos diferentes, pero con mensajes comunes. Ahora le pasamos la palabra a personas procedentes de los gobiernos de altos niveles y que participan en las políticas públicas. Empezamos entonces con José Queiroga, que nos trae la visión del gobierno colombiano, que es el gobierno anfitrión, el país anfitrión de CIGAD +20. Y José, ¿por qué el gobierno colombiano está priorizando la reforma agraria y qué esperan poder alcanzar por medio de esta conferencia el año que viene? ¿Qué le gustaría que ocurriera? Bueno, buenos días a todos y todas. Yo voy a compartir pantalla para hacer una presentación. Me parece relevante podamos mirar algunas cifras del por qué la relevancia de poder hacer una reforma agraria y la relevancia también de una segunda conferencia el próximo año. Entonces, bueno, quiero iniciar un poco por contarles que actualmente el gobierno tiene una política de reforma agraria que va dirigida precisamente a superar las situaciones de desigualdad que existen en las zonas rurales colombianas. Y quiero darles algunas de las cifras más relevantes. Lo primero, y un poco escuchando el contexto de las intervenciones anteriores, contarles que el 65% del área rural de la tierra está concentrada en el 1% del total de propietarios. Esto nos muestra una inequitativa distribución en la tenencia de la tierra, que además va con otro dato que es preocupante, y es que el 42% del total de los propietarios tienen menos del 1% del total de la superficie. Es decir, quienes tienen tierra son personas que tienen tierra por debajo de la unidad agrícola familiar y esta tierra es insuficiente para poder desarrollar una actividad productiva, una producción de alimentos, una actividad agropecuaria de manera óptima. Eh, es importante respecto a esto contarles que el 1,8 millones de familias colombianas viven en menos de una hectárea de la población campesina existente y sobre ese contexto de personas también mencionar que el 80% de los propietarios tiene acceso a menos del 4% de la tierra disponible en el territorio nacional. A esto se le suma, en el contexto colombiano, una desigualdad de acuerdo al índice Gini, sumamente amplio en la distribución de la propiedad de la tierra. En el caso colombiano, nosotros estamos entre los países más desiguales de la región y la mayoría de la población rural, campesinos, campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras, el 52,7% no tienen sobre sus tierras.
Esto además en un contexto donde el conflicto armado que tiene más de 70 años en Colombia ha tenido como consecuencia que se han despojado aproximadamente 10 millones de hectáreas, es decir, que campesinos y campesinas, población indígena, población de comunidades negras, han tenido que salir de sus territorios producto del conflicto armado. Eh, y todo esto pues ha sido y alimentado durante muchísimo tiempo. La guerra ha tenido como consecuencia que se hayan transformado el contexto nacional y regional, perdón, el contexto nacional en diferentes regiones donde la situación precisamente por la lucha por la tierra ha conllevado pues muchísimas situaciones de dolor, muchísimas situaciones de violencia, que precisamente una reforma agraria que se hace necesaria, urgente e indispensable ayuda a transitar hacia ello. Y Colombia es precisamente uno de los países más biodiversos del mundo, donde confluyen varios ecosistemas, donde confluyen varias características y donde ecosistémicamente también tiene un potencial gigantesco para la producción agropecuaria. Entonces, esa frontera agropecuaria, esas zonas donde se puede realizar la actividad de agricultura y demás, está en 42 millones de hectáreas, es decir, el 37,6% del territorio. Y sobre esto, los mejores suelos que allí se encuentran, donde se podría hacer una producción bastante fructífera, es 11.916.000 hectáreas, es decir, el 27,7% de este territorio tiene una posibilidad de uso de los suelos relevante. Sin perjuicio de eso, pues como hay un alto índice de concentración que les mostraba en la presentación anterior hace unos minutos, pues hay una subutilización de la tierra, porque a mayor concentración no es que se esté utilizando de manera plena esta tierra, sino que se está subutilizando en una gran parte y en otros existe una sobreutilización. Esto depende también de los contextos de gran concentración o contextos donde efectivamente la gente tiene muy poca tierra para trabajar. Bueno, continúo. Y para el caso colombiano, también hay una situación muy grande de inseguridad alimentaria. El 25,5% de los hogares en Colombia enfrentaron inseguridad alimentaria en los años anteriores, más de 14 millones de personas. Esta situación de inseguridad alimentaria no da cuenta de la potencialidad que tiene las zonas rurales para la producción de alimentos. Es mayor la inseguridad alimentaria en la zona rural, el 34,2% de la población en inseguridad alimentaria está en la zona rural, mientras que el 23% está en zonas urbanas. Los departamentos donde más se ha presentado este fenómeno son La Guajira, Sucre y Córdoba, que se caracteriza el primero por ser un departamento mayoritariamente con áreas desérticas y los segundos donde hay una altísima concentración de la tierra. Son de las zonas donde mayor concentración hay de la tierra. Precisamente en esos dos departamentos, Sucre y Córdoba, y bueno, también en La Guajira, pero por otro motivo, es que viene avanzando la reforma agraria en el contexto colombiano. Y es buscar que esas áreas donde hay concentración, donde hay subutilización de los suelos, se puedan redistribuir a través de qué mecanismo, la compra de tierras, en primer lugar, y lo segundo, recuperar los baldíos de la nación para la población campesina, indígena y negra. En Colombia tenemos nosotros 52.695.000 habitantes, donde el 23% de esta población es población rural, campesinos, indígenas y negros, y en el caso pues, del archipiélago de San Andrés y Providencia tenemos población raizal. Vemos nosotros que
26,3% de la población colombiana se identifica como campesina, 2.489.000 indígena, gitanos también hay una pequeña población gitana de 3.144 habitantes, palenqueros que son una manifestación de la identidad negra 8.299 y negros 3.777.000. La política de reforma agraria va dirigido a esta población junto con los 10 millones de campesinos. Es hacia allá donde estamos dirigiendo todos los esfuerzos de política pública para la redistribución equitativa de la tierra y la garantía de desarrollo rural. Y esa reforma agraria entonces busca superar tres crisis, además que son comunes a toda la sociedad, a todas las sociedades y a todos los países, que son la crisis climática cada vez mucho más fuerte, el conflicto, la guerra, que vemos nosotros como no es ajeno en este momento el contexto colombiano, pero también en otras zonas, en Asia, Europa, África, vemos efectivamente cómo el conflicto armado ha agudizado otras crisis y la crisis del hambre, una crisis además que se escala día a día y donde fenómenos como la desertificación del suelo y la crisis climática pues potencian y agravan esas problemáticas. Y la reforma agraria que busca recuperar, redistribuir, restituir, reconocer y restaurar la tierra. Y en Colombia vamos avanzando en las siguientes políticas. Una agroalimentaria que busca precisamente satisfacer las necesidades de alimentación y de garantía del derecho humano que le asiste a todas las personas a alimentarse de manera adecuada, pero también tener la capacidad para exportar alimentos, teniendo en cuenta las características que describí anteriormente sobre los suelos. Tenemos todo el tema de modernización de bienes públicos rurales, venimos avanzando en esa apuesta porque efectivamente el procesamiento de alimentos es una necesidad. Esto nos ha permitido a nosotros en Colombia tener un crecimiento económico sostenido y sostenible, donde el sector agricultura es el que más ha aportado en estos 2 últimos años. Queremos avanzar en la consolidación de una justicia agraria y avanzar en la consolidación de una relación de lo urbano y lo rural, que no sea una relación antagónica, sino que sea una relación donde tanto las personas en las ciudades como las personas en el campo pues tengan un relacionamiento de esa mutua necesidad que tienen unos y otros para garantizar proyectos y modelos de vida. Aquí tengo unos hitos muy rápidos, voy a mencionarlos: el reconocimiento de los campesinos y campesinas, la creación de una justicia agraria, la garantía de un derecho humano a la alimentación, buscar reducir la situación de desnutrición, buscar reducir la pobreza. Hemos logrado avanzar en esto en las zonas rurales, fortalecer los mecanismos de compra de tierras para la redistribución. Avanzamos también en dotar de tierras a las mujeres para producir alimentos. Hay un programa especial dirigido a las mujeres a esto también se le suma la ampliación, saneamiento y protección de las tierras colectivas de los pueblos indígenas, las comunidades negras eh, y las comunidades raizales. Y estamos también avanzando en reconocer las formas de ordenamiento campesino, como ya viene ocurriendo con otros grupos poblacionales, que puedan ejercer una gobernanza campesina alrededor de su identidad y también proteger los mejores suelos para la producción de alimentos. Creemos que es sumamente relevante protegerlos frente a diferentes amenazas que existen actualmente. Y estamos precisamente protegiendo esos suelos rurales ante las amenazas de desertificación, de transformación, de sellamiento de suelos, de actividades como la minería que pueden afectar los suelos donde se produce la comida y donde se desarrolla la actividad agropecuaria. Aquí nosotros vemos como gran parte de la región andina está siendo objeto de esa protección. Bien, está
Estamos viendo que su charla es muy importante sobre el tema de la justicia agraria y también sobre deshacer la concentración de tierras. Los ejemplos que nos dio fueron muy inspiradores, son ejemplos que el gobierno ha lanzado en su país. Gracias, José Luis Quiroga, por su exposición. Pasemos ahora a nuestro tercer integrante. Pasemos ahora a Brasil y Shirley Abreu nos hablará sobre la respuesta nacional de Brasil para esta pauta, esta agenda. Y sería muy interesante escuchar a Brasil en esta posición importante que tiene como anfitrión de la COP 30 en noviembre. Y cómo podríamos ser una puerta de entrada, ¿verdad? Sobre el tema de la tierra y sobre la sinergia en este clima. ¿Qué podemos esperar al respecto de esto? ¿Y cómo todo esto puede entonces ser traducido en la COP 30? Buenos días. Voy a intentar presentarles mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? ¿Pueden verla? Sí, sí. Sí, sí, la vemos. Sí, perfecto. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer por haberme invitado a participar en el territorio brasileño. Yo soy directora nacional de gobernanza de las tierras, representando al Ministerio de Desarrollo Agrario. El territorio brasileño es el quinto territorio más grande del mundo, cubriendo 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos un gran desafío, tenemos aproximadamente 6,5 millones de propiedades rurales, de las cuales solamente 1,5 millones ha sido georreferenciada. Iniciamos el gobierno saliendo de un golpe en el cual las instituciones en el Ministerio de Desarrollo Agrario fue extinguido. En el gobierno Lula, nosotros rehicimos el ministerio, reconstruimos el Ministerio de Desarrollo Agrario y nuestra corte incluye el tema de la gobernanza de la tierra como alto riesgo para la administración pública. ¿Y qué es lo que toma en cuenta? Y toma en cuenta el aumento de la deforestación ilegal, los incendios forestales, el conocimiento parcial de la ocupación del territorio brasileño por parte del Estado, un gran número de propiedades sin regularización de las tierras, la necesidad de las articulaciones de los datos, que en Brasil tenemos varias instituciones que trabajan con datos rurales, una ausencia de la integración de esos sistemas, organismos y la vulnerabilidad territorial de las poblaciones territoriales, además del aumento de la concentración de las tierras en los últimos 10 años, así como del número de muertes en el campo. Iniciamos el gobierno estableciendo una propuesta de política nacional de gobernanza de la tierra, en un programa de regularización de tierras, priorizando la agricultura familiar y en comunidades tradicionales. Estamos ahora haciendo una minuta de la normativa en negociaciones con otros ministerios y la creación de un nuevo empadronamiento rural usando la ley usando la ISO 19152, que es un empadronamiento básico por medio de la integración de registros sistemáticos. Otro tema muy importante para nosotros fue retomar la reforma agraria, que había quedado paralizada en los últimos 10 años, y creamos un programa llamado Tierra de la Gente, buscando así nuevas formas de adquirir tierras, entre ellos la adjudicación de muebles de grandes deudores de la Unión de Territorios Brasileños, de inmuebles que habían sido empeñados en los bancos y las tierras públicas federales. Es importante mencionar que todo esto fue trabajado por nuestro gobierno y está amparado por las directivas para la gobernanza de la tierra, y también el Estado brasileño tiene tantos estados que poseen tierras públicas, como el Estado brasileño también y el gobierno federal también posee
tierras públicas federales. Otro punto importante para nosotros fue el tema de la sucesión rural, el aumento, el aumento de los jóvenes saliendo de los campos a la ciudad es algo que ocurre en todo el mundo. Entonces, por medio del Fondo de Tierras, nosotros estamos buscando formas diferenciadas de tierras para estos jóvenes con, con intereses muy bajos y 40% de descuento en la financiación y 3 años para empezar a pagar, 25 años para pagar. Y el tiempo de escuela de esos jóvenes entra como tiempo de experiencia en el campo y él recibe 5 años de asistencia técnica. Otra política que trabajamos es el tema de la Cámara Técnica de Destinación. Principalmente en la Amazonía legal tenemos 48 millones de hectáreas aún no designadas. La prioridad de ese destino es para las poblaciones tradicionales, indígenas y quilombolas, que son nuestros descendientes africanos, y por medio de esta Cámara Técnica de Destino, donde están varios miembros del gobierno y de todos los ministerios, tenemos un abordaje territorial, una estandarización de los datos y la transparencia para este destino de la tierra, escuchando principalmente a las poblaciones tradicionales. Es importante destacar que el gobierno federal tiene 48 millones de hectáreas para ser destinadas, pero el desafío de los gobiernos del estado y de nuestra federación es tan grande como este. Tenemos más de 50 millones de hectáreas a ser destinadas. Por eso es tan importante fortalecer el estado brasileño en este proceso. Y también tenemos el programa llamado Territorios de la Foresta, y por primera vez juntamente con el Ministerio de Desarrollo de Agrario y del Ambiente, vamos a reconocer a las poblaciones tradicionales y darles documentos y títulos de esos territorios. Estamos trabajando con 40 parcelas de territorio y con más de 1,8 millones de hectáreas ya trabajadas y más de 100 comunidades tradicionales ya mapeadas para ser regularizadas. Y por último, el proyecto Tierras de Brasil, que es un proyecto que justamente trabaja con los estados para que así logremos tener la capacidad de reconocimiento de toda la base, de todo el territorio nacional. Estamos con algunos módulos en esta plataforma ya trabajada, que son las plataformas de distribución de tierra, así priorizando los modos de población tradicional y los módulos de regulación de tierras y del crédito de tierras, así como el módulo de inteligencia fundiaria de tierras. Esta plataforma es tan importante porque va a ser una plataforma abierta donde las personas van a poder acceder, tener conocimiento, ver y discutir el territorio brasileño de forma más transparente y democrática. Y por último, quisiera decir que no existe reforma agraria y regularización fundiaria sin democracia. La historia de Brasil ha demostrado eso. Muchas gracias. Sí, Melissa, no te escuchamos. No te escuchamos, Melissa. Muchas gracias una vez más, Shirley.
por esta excelente presentación que realmente destaca los esfuerzos que se están haciendo en Brasil en este momento en que las cuestiones referentes a la tierra son importantes para los modos de vida y supervivencia. Y en Brasil, y Brasil está teniendo un rol de liderazgo en estas agendas que se conectan ahora a las agendas del cambio climático, siempre teniendo como punto central la posesión de la tierra, ahora la tenencia de la tierra. Ahora pasamos al caso de Sudáfrica, oyendo al gobierno que ha tenido una gran participación en algunas reformas agrarias realizadas con mucho criterio a lo largo de los últimos años. Entonces, Terry está aquí para transmitirnos estas perspectivas del gobierno surafricano y será muy valioso poder mm, tener esta posibilidad de oírle, también hablar sobre los retos que han surgido a lo largo de este proceso, en este proceso tan amplio de reforma agraria. Terry, te paso la palabra. Muchas, muchas gracias. No te estaba escuchando, Melissa. Espero haber entendido correctamente. Espero que sea mi turno realmente. Muchas gracias. Les transmito mis saludos a todos ustedes, a los organizadores, a la audiencia, a los colaboradores, a todos aquellos que están presentes en este evento. Me llamo Terry Asinodove, hablo desde Sudáfrica y trabajo en el Ministerio de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. ¿Qué trabaja exactamente con estos temas en nuestro país? Sí, siguiente diapositiva. Voy a pasar un poco rápido estas diapositivas porque no tenemos mucho tiempo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. En nuestro país, la Constitución realmente garantiza los derechos y deberes subyacentes a la reforma agraria, los derechos a la propiedad de la tierra y al mismo tiempo las obligaciones del Estado para dar tierra a aquellos a quienes ha sido negado este derecho. Los ciudadanos deben tener garantizado su acceso a la tierra, la tenencia de la tierra, también en movimiento de reparación a aquellos que han sido despojados de sus propiedades como resultado de leyes o prácticas discriminatorias del país. Respecto a la demografía del país, 90% de los propietarios indígenas o negros han sido confinados en 13% de las tierras, mientras que 10% de los surafricanos blancos tenían acceso a un 87% de las tierras. Esa es la manera en que el país fue concatenado. Tenemos más de 122 hectáreas en el país, de los cuales 77 millones corresponden a tierras agrícolas. Siguiente diapositiva. En, en relación a lo establecido en la Constitución, se establece que el Estado debe tener medidas legislativas y otras medidas para promover o fomentar condiciones condiciones para tener libre acceso a las tierras de manera equitativa. La Constitución trabaja con aquello que se denomina distribución en la propiedad de tierras. Tenemos una parte que habla sobre las personas o comunidades que han sido despojadas de sus tierras como resultado de leyes o prácticas discriminatorias anteriores. Y tenemos una ley del Parlamento que restituyó la propiedad de estas tierras. Muchas personas de nuestro país no tienen derecho a la tierra y esto es debido a las leyes del apartheid. Un tema que se destaca es que las personas que han sido despojadas de sus tierras
en estos casos se habla sobre reparación o restitución, y esto consta también en nuestra Constitución. En términos de políticas de la propiedad de la tierra, nuestra política resalta la importancia de la sostenibilidad de los programas, en la implementación de estos programas. Habla sobre participación local para la toma de decisiones, habla sobre cuestiones de equidad o igualdad de género que debe ser fomentada en esta reforma agraria. También se habla sobre los aportes en la viabilidad económica de esta reforma agraria en términos de intereses agrarios, y también habla sobre cuestiones de sostenibilidad medioambiental. Siguiente diapositiva. En términos de distribución de tierras, nuestra Constitución tiene como objetivo ofrecer a los pobres tierras con la finalidad residencial y productiva para mejorar sus medios de supervivencia. El gobierno establece un mecanismo de redistribución único pero flexible que ofrece una gran variedad ante estas necesidades de candidatos elegibles, y la distribución se destina a pobres, urbanos, rurales, a trabajadores rurales y agricultores emergentes. Siguiente diapositiva. Varios instrumentos han sido ya utilizados para esta restitución y redistribución, y también en reformas de la tenencia de la tierra. El Estado en este caso disponibiliza por medio de recursos fondos para lidiar con o tratar la reforma agraria según la reestructura de los subsidios. Y la redistribución también es utilizada para incrementar el número de personas entre personas que tuvieron la posesión o la tenencia de la tierra negada. También tenemos formas de realizar el uso, arrendar las tierras, el uso de las tierras, y en este caso el Estado disponibiliza estas tierras plenamente, estas tierras para que se puedan utilizar. Puede ser el arrendamiento sencillo o el arrendamiento pleno, según el tipo de régimen de tenencia de tierras elegido. La intervención del Estado, 5,7 millones de hectáreas han sido redistribuidas según el régimen de tenencia de la tierra, y la incidencia de redistribución incidió sobre 3,8 millones de hectáreas que han sido distribuidas y redistribuidas en nuestros programas. En términos de costo para nuestro gobierno, los costos han sido de más de 74.000 millones de HANS. No sé exactamente el cálculo en dólares, cuánto valen dólares, pero es una cantidad de suma importancia en términos de costo. Esto también incluye las restituciones y las personas pueden o tener que les sean devueltas las tierras o una compensación financiera. 20.000 millones han sido dirigidos a esta compensación financiera. Pasamos a la parte final, ya finalizando. El programa de redistribución de tierras de la reforma agraria pretende cubrir todas las necesidades de tierra, asegurando que los más pobres, los sin tierra y grupos vulnerables sean priorizados, estimulando el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad ambiental.
además de la reparación de daños y seguridad de la tenencia por medio de programas de restitución y reforma de la tenencia que están en marcha. En este momento estamos muy lejanos de una reforma que realmente consiga garantizar un acceso equitativo a la tierra y todas las cuestiones referentes a la tenencia de la tierra, pero es un trabajo que está en marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, Terry, por ha sido excelente. Algunas personas han dicho que no me escuchaban, ahora me escuchan muy bien y voy a hablar un poco más alto también. Pasamos entonces a la parte de preguntas y respuestas. Pueden seguir haciendo las preguntas por el Q&A y después le pasamos la palabra a los expositores, recordándoles que hablen de manera lenta y pausada para ayudar en la traducción. Nuestros intérpretes están trabajando muy bien. Somos un evento con 4 idiomas, pero siempre podemos ayudarlos más hablando lentamente. La primera pregunta que ha llegado por el Q&A es la siguiente. Viene de Mohamed Hamamed y pregunta cómo podemos asegurarnos de que las reformas agrarias realizadas bajo el pretexto de la soberanía incluyan el principio sagrado de las tierras indígenas y tradicionales. La tierra va más allá de un recurso, de ser un recurso económico natural. Existe una relación telúrica de las comunidades con estas tierras. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que estos principios también formen parte de esta discusión? Me gustaría dirigirle esta palabra a Masia, que ha sido la primera persona que ha hablado sobre esto. Perdona, Masa. Entonces, estas reuniones internacionales de gran magnitud, ¿cómo consiguen abarcar e incluir estas cuestiones espirituales referentes a la relación de los pueblos tradicionales y sus tierras? Masa, ¿estás aquí? Sí, sí, estoy aquí. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. La reforma agraria realmente consigue asegurar la tenencia de las tierras aún en un contexto de mucha dificultad. Si tenemos reformas agrarias restrictivas y deben obligar las políticas a incluir las comunidades por medio no de la restitución de la restitución, sí por medio de la gestión. Si hacemos esto, vamos a reconocer la legitimidad de estas comunidades y transformar. Sí, parece que tenemos un problema con el sonido. Tenemos que tener más legalidad. Es un pedazo de papel, un trozo de papel que da legitimidad de las comunidades sobre estas tierras. Y eso es exactamente lo que no tenemos. Las comunidades indígenas no tienen esto, las comunidades locales no tienen esto, solamente aquellos que especulan, aquellos que practican la explotación predatoria de los recursos naturales tienen esta legitimidad reconocida actualmente y no las comunidades que viven aquí desde hace siglos. Entonces, una reforma agraria que realmente obligue a los estados a respetar y a legislar el reconocimiento de las tierras y comunidades, esa sí es una posibilidad. Entonces, la reforma agraria debe efectivamente reconocer la inclusión de las comunidades en la justicia de la posesión de tierras. Muchas gracias. Muy maravilloso y muy claro.
Tenemos ahora otra pregunta sobre la apropiación indebida realizada por carteles criminales. La pregunta va dirigida al colega de Colombia. Tal vez él tenga alguna respuesta considerando el conflicto armado histórico que presentó varios retos con la presencia de estas organizaciones criminales. ¿Cómo hablar sobre esto? ¿Cómo podemos incluir esto en este debate? Vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que hay uno de los principales retos que existen con las mafias y los grupos armados son políticas públicas que busquen investigar, primero. Segundo, llevar ante los jueces a los responsables del despojo y el abandono. Y tercero, restituir las tierras despojadas. En el contexto colombiano tenemos una ley de restitución de tierras para restituirle la tierra a campesinos y campesinas y tenemos también unos decretos leyes, unas normas para la restitución de derechos a pueblos indígenas y a comunidades negras. En el contexto colombiano se despojaron aproximadamente 10 millones de hectáreas. Se ha buscado precisamente restituir esas tierras que los actores armados se apropiaron. Y hay otra ruta que tenemos y es que los bienes adquiridos con dineros del narcotráfico también han venido siendo utilizados para redistribuirlos a los campesinos y campesinas y a las poblaciones étnicas. Es decir, tierras que fueron compradas producto de actividades ilícitas que los jueces pudieron en demandas y en procesos judiciales recuperarlas, hoy en día están siendo redistribuidas y entregadas a organizaciones sociales campesinas y étnicas para que puedan allí hacer uso de estas tierras. Entonces yo creo que eso es el elemento principal y es investigar, llevar a la justicia, restituir materialmente y garantizar que todas estas poblaciones, tanto víctimas como otros sujetos, puedan beneficiarse de esas tierras. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. La pregunta ahora es cuáles son las opciones o alternativas dirigidas a mujeres para que puedan tener acceso a la tierra. El acceso de las mujeres a la tierra es importante para la producción de alimentos, para la igualdad de género y muchas veces esto no se respeta. Y esto representa un obstáculo para para la concretación de la soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las alternativas más allá de la herencia pura y simple? Tal vez Massa podría contestar, podría hacer alguna reflexión, pero les pido a los demás que si es posible que también puedan comentar. Massa. Sí, quería compartir mi experiencia sobre el tema de las herencias, los fondos. Para nosotros esto es algo estratégico y estamos intentando desarrollar esto. El Estado de la Nación legisla con reglas y deben ser respetadas por medio de leyes. Tenemos una gestión patriarcal en la cuestión de la tenencia de tierras y ahora ha sido establecida una alianza entre los jefes y reyes de África Central. Y hay un vacío que ha quedado y que era un peligro. Entonces, vamos a organizarlos y hacer que participen para tener acceso, para que los jóvenes tengan acceso a las tierras. Pero son realmente un objetivo
un blanco que se encuentra en la defensiva. Y los jóvenes de hoy, los jóvenes que están creciendo ahí, son los futuros adultos, son los futuros padres. Ellos forman parte de esos mecanismos para tener acceso a las tierras. Y ese es un proceso que está siendo desencadenado. Y las personas de más edad, si se rehúsan a eso, con el transcurso del tiempo, los jóvenes van a tener esa mentalidad. Van a tener esas ideas de seguir el mismo estándar de redistribución de las tierras. Tenemos nuestra religión interpretada de forma patriarcal y hoy la evolución del tiempo nos muestra que la interpretación de esa religión, que fue algo alejado de nuestros valores y es una creencia monoteísta en otros campos, y también nos muestra que la vida social no necesita tener un impacto sobre esa visión matriarcal de la sociedad. Y queda muy claro que todo eso ocurre por temas creados por el Estado. Todas las tierras también organizadas por el Estado, todo eso pertenece a las mujeres. Eso ha quedado muy claro y estamos en esa supervisión y los mecanismos que nos pueden ayudar y hacer que esa reforma agraria ocurra y sea algo provechoso para las mujeres. Tenemos que trabajar en las costumbres, en las comunidades, para hacer que éstas cambien de mentalidad y de estándar. Hoy no estamos en esa época de las tierras, pero sino en tiempos de democracia y de legalidad. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, Yuri Martínez, Nuri Martínez, ¿desea participar ahora, por favor, Nuri? Muchas Ahora gracias. usted puede hablar, por favor. Bien, a mí me parece que cuando hablamos de acceso a tierra y parte de la democratización del acceso a tierra tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres para ese acceso, porque desafortunadamente el sistema patriarcal, como lo dice Massa, no es solamente en África, sino es a nivel internacional, a nivel mundial y hay una discriminación contra las mujeres. Y cuando nosotros hablamos de reforma agraria integral y democrática, debe darse la prioridad y sobre todo a muchos territorios donde las mujeres no solamente hemos sido discriminadas por los regímenes y todo lo demás, sino que también somos víctimas de todo este proceso de violencia y conflictos que han existido. Entonces, parte de lo que nosotros estamos planteando tiene que ser prioridad para el acceso de las mujeres. Y también del tema de la propiedad colectiva, que no es solamente para los territorios étnicos, sino que nosotros y nosotras como campesinas también planteamos de la importancia de esa propiedad colectiva y ese trabajo colectivo. Porque las mujeres no solamente producimos alimentos, ¿sí? Producimos a través de la huerta, sino que también nosotras tenemos una responsabilidad bastante importante en lo que tiene que ver con la articulación en el territorio con las demás comunidades y todo lo que eso significa. Entonces, sí debe ser una prioridad el acceso a la tierra para las mujeres. Melissa, disculpe, no la escuchamos. Melissa, disculpe, no la escuchamos. Su micrófono está cerrado. No la escuchamos a Melissa, disculpen. Melissa, no podemos escucharla. Mic-
Vemos que seu microfone não está ativado. Su micrófono, o mejor dicho, su micrófono parece estar activado ahora, pero no la escuchamos lamentablemente. Ahora pueden escucharme. Sí, perfecto. Volvió Melissa. Disculpen, por favor. Bueno, yo estaba intentando presentarles al próximo conferencista Award, que sustituyó a Benjamin Davis en el panel por parte de FAO. Él hizo un comentario muy importante en la charla sobre apoyo a los derechos de las mujeres y también dice que eso requiere que se hable de la violencia de género y otras barreras de acceso para la toma de decisiones, salud, cosas críticas para el acceso de la mujer a la tierra, no apenas en términos formales, y también para que las mujeres puedan asumir su plena ciudadanía. Entonces, muchísimas gracias, Ward. Me gustaría entonces pasarle la palabra a Ward para que así él responda una pregunta que es ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Sobre las sobre los guías de la FAO que han sido creadas hace 15 años sobre el tema de gobernanza responsable. Quisiera saber hasta qué punto son realmente, están en pauta. Sería muy interesante escuchar esto. ¿Hasta qué punto esto es relevante o tenemos que promover algún cambio en esas guías? Entonces, ¿algo desea añadir algo? Muchísimas gracias, Melissa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy muy feliz de poder participar en lugar de Ben. Para nosotros, las guías voluntarias son aún muy válidas. Claro que puede haber nuevos contextos traídos por los cambios climáticos que ya existieron en el 2012, pero que están más demarcados actualmente. Y también la agricultura comercial ha avanzado en esta última década. Pero las guías voluntarias eran muy amplias y abarcaban un espectro, un gran abanico de aspectos relevantes para promover una gobernanza responsable de la tierra y de otros recursos naturales. Entonces, en la discusión sobre el CIRAD más 20, surgió el debate. ¿Debemos tener una nueva lista de guías voluntarias? De la discusión fue de acuerdo, hubo consenso, la discusión fue anónima. No necesitamos nuevas implementaciones. Lo que surgió sí con fuerza es que en los últimos 20 años podemos aprender en la promoción y podemos aprender y ver que hay reforma agraria en ámbito de adopción de políticas públicas y hasta qué punto eso se traduce en la implementación del territorio. Entonces tenemos los desafíos incluso y también fracasos. Entonces no necesitamos de nuevas guías, pero sí dedicar más esfuerzo, mucho más al respecto del cumplimiento, de la implementación de los principios listados en esas guías voluntarias. Muy bien. Ahora le paso la palabra a José Quiroga, que, que les voy a preguntar sobre las mujeres. José, ¿quiere hablar sobre el tema de género y sobre cómo esto se está desarrollando en el contexto colombiano? Gracias, sí.
Bueno, en el contexto colombiano, una de las cosas que se identificaron, y Nuria hacía énfasis en ello, es que las políticas públicas no tenían y no concebían la necesidad de un enfoque de género dirigido a las mujeres campesinas, indígenas y de comunidades negras. Parte de lo que se ha venido haciendo es, primero, un programa de dotación de tierras para las mujeres, es decir, una política pública en la Agencia Nacional de Tierras, donde se prioriza y se establecen unas reglas para que las mujeres puedan de manera diferencial, de manera focalizada, de manera mucho más ágil, acceder a la propiedad de la tenencia de la tierra, ya no en relación con una herencia o por pertenecer a una familia o por una unión marital o por un matrimonio, sino en cabeza de esta mujer se ostenta el título de propiedad, garantizando así que la disposición de ese derecho esté en cabeza de ella y no de su marido, su esposo o su compañero, o no solo cuando lo esté heredando. Y adicionalmente a eso se establece hace poco, hace 2 semanas, se sancionaba una ley que establece la garantía de igualdad de oportunidades para las mujeres rurales, campesinas y de la pesca. Y allí se reconoce, dentro de los muchos temas que buscan beneficiar y garantizar los derechos diferenciales de estas mujeres rurales, la posibilidad de acceder a crédito y financiamiento con tasas preferenciales, la posibilidad de acceder a educación para el ejercicio de sus actividades en la ruralidad, poder formarse y capacitarse en ello, unos fondos y unos instrumentos de fomento dirigido para estas mujeres campesinas, indígenas, pescadoras, y también establece la posibilidad de fortalecer todo lo relacionado con la comercialización de los bienes y servicios que producen las mujeres en el campo. Creo que algo que me parece necesario y llama mucho la atención también de esta apuesta legal es reconocer la economía del cuidado. La economía del cuidado en cabeza de las mujeres, quienes hacen aprovechamiento de los predios rurales, y estas mujeres precisamente van a ser priorizadas para que en ese reconocimiento de la economía del cuidado el gobierno establezca mecanismos que faciliten y valoren el trabajo de cuidado que realizan las mujeres campesinas. Entonces yo creo que esos son pasos que se vienen dando y hay una necesidad efectivamente de garantía del enfoque diferencial de las mujeres, para las mujeres rurales y campesinas. Muy bien, excelente. Entonces, ahora vamos a pasar de este nivel tan importante y comunitario para una pregunta que surgió aquí y dice, uno de los mayores problemas es el agronegocio concentrando el poder en instituciones de enorme porte y de actores financieros. Entonces, ¿qué medidas los estados y los gobiernos deben tomar para tratar de ese poder corporativo? Y todo eso trabaja alguna de las causas raíz de la desigualdad del uso de la tierra y claro, de la propia hambre. Ese es un tema muy difícil y yo me pregunto si algunos de los representantes de gobierno que están aquí pueden responder qué será lo que el gobierno, los gobiernos deben hacer para tratar este tema tan específico del poder corporativo. O quizás nuestros colegas de FAO o los colegas de los movimientos aquí presentes podrían hablar sobre el tema. ¿Qué les gustaría cuando nosotros reconocemos que la concentración del poder
en las manos de empresas es una parte grande del problema. ¿Qué se puede hacer en ese sentido y qué es lo que los gobiernos y los movimientos también deberían hacer en ese sentido? ¿Será que alguien desea responder? Melissa, Melissa, de parte de FAO puedo hacer un comentario. Pienso que existen muchas soluciones y cuando hablamos de estados y de países, ¿qué es lo que pueden hacer? Eso depende de si usted está hablando de país de origen o dónde está ocurriendo esa adquisición de tierras. Y lógicamente, siempre podemos hablar de las responsabilidades de los países anfitriones en los cuales ocurren esas actividades. Y los gobiernos y los estados son un actor neutro y no siempre es así. Entonces sí sería evidentemente la aplicación de la guía voluntaria sobre la tenencia de la tierra y la aplicación del principio de consentimiento libre e informado, en el cual las comunidades o bien los, los poseedores de la tierra son consultados y tienen un consentimiento pleno. También me gustaría hablar de los países de origen, que también tienen una responsabilidad. La Unión Europea ya trabajó a ese respecto sobre su directriz de sostenibilidad corporativa y también con las diligencias corporativas que ocurrieron en julio del 2024 y se hizo una votación para examinar la posibilidad de que las empresas provenientes de países europeos y que no respetan los derechos de las tierras locales en el país anfitrión que recibe estas empresas. Lamentablemente, eso todavía no está siendo implementado y vemos que muchos países están reluctantes a ese respecto para efectivar estas guías. Nuri, creo que usted también quería decir algo, Nuri Martínez. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que el movimiento social, el movimiento campesino, pues también tenemos una opinión frente a lo que significa el sistema corporativo que maneja no solamente todo lo que tiene que ver con el acaparamiento de tierras, sino también con el sistema agroalimentario en general. Y eso, pues es lo que nos tiene como nos tiene. Realmente el acaparamiento de tierra los monocultivos, el agronegocio como tal, pues es el que está haciendo que haya un calentamiento global mucho más fuerte, dado que produce, por ejemplo, de manera intensiva la producción de ganado, lo que eso significa, los químicos que utilizan, los agrotóxicos que se utilizan, que no solamente dañan la madre tierra, sino que también a los seres humanos que se alimentan con esos productos, los productos ultraprocesados, el hecho de que haya despojo, así como lo planteé yo en mi intervención, despojo por parte del sistema corporativo frente a la explotación de minerales, ¿sí? Que no es para la producción de alimentos y por eso planteamos de la función social de la tierra, que significa cómo se producen alimentos para alimentar a la gente y no alimentos que se descomponen, ¿sí? Que hay digamos, descomposición de alimentos porque se utiliza como una mercancía y no como un derecho humano. Y eso también es muy importante. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema corporativo es de mucho análisis y se tiene que reflexionar, porque a través de los tratados de libre comercio, pues hay un marco normativo que va por encima de las constituciones nacionales. Y eso es muy importante que se tenga en cuenta la voz de los movimientos sociales, no solamente a nivel de los gobiernos y de la FAO, sino que nos escuchen frente a esas propuestas para solucionar. Muy bien, excelente. Le solicito a Shirley. Shirley también quería hacer algunos comentarios. Shirley,
Me gustaría oír tus palabras sobre las acciones corporativas, considerando que existen otros actores financieros como fondos de pensión y otros tipos de fondo que están teniendo un enorme destaque en las acciones en los últimos 10 o 15 años. ¿Cómo tratarían con esta apropiación indebida corporativa de la tierra? Creo que en primer lugar tenemos que, que resaltar este tema. En Brasil son más de 500 años de una estructura de tenencia de tierras desigual, con la concentración de tierras en manos de pocos. El Poder Judicial brasileño y prácticamente el Poder Judicial en prácticamente casi todos los países de América Latina están en las manos del agronegocio. Los escaños ruralistas en Brasil son muy fuertes, tienen mucho poder, así como ocurre en Colombia y otros países latinoamericanos. No podemos negar el avance de las empresas, sobre todo de minería, sobre todo en la región amazónica. Soy de la región amazónica, soy hija de extractivistas, de personas que viven a partir de los recursos naturales y sabemos bien cómo llegan estas empresas a la Amazonía. Además de esto, también tenemos el combate contra la tenencia ilegal de tierras, la creación de políticas medioambientales. Tenemos una descontinuación de estas políticas y cada vez que son reanudadas tenemos que empezar todo de nuevo. Y además de esto, no podemos negar que además de lo que pasó Colombia, la Amazonía brasileña también tenemos problemas con facciones criminosas, con narcotráfico, minería y minería ilegal. Entonces, creo que las colaboraciones internacionales son importantes, las alianzas internacionales. Me preocupa mucho el tema del carbono y ahora no hablo como gobierno y sí como movimiento social. Digo siempre que este tema del carbono también puede ser un tipo de acaparamiento que va a acabar provocando problemas para las poblaciones tradicionales, entonces tiene que ser muy bien analizado y no es un proceso que puede solucionar el gobierno solo. Por la respuesta. Y hay una pregunta más que ha sido traída. Es ¿por qué tenemos reformas que han sido iniciadas hace 15, 20 años y muchas veces son desechas? Como lo que sucedió en India. Y en Amazonía existen nuevas presiones y nuevos tipos de acaparamiento. Tenemos las agendas verdes, las agendas corporativas de carbono. Todo esto tiene una acción, tiene un impacto. Massa, te pregunto que nos hables sobre, te pido que nos hables sobre cómo futuras reformas agrarias podrían reflejar mejor las necesidades de los pequeños pescadores, personas con pequeñas actividades pesqueras y de pastoreo. Tal vez este tipo de comunidades también podrían ser incorporadas a las FGBTs y porque son comunidades importantes también. Muchas gracias. Actualmente estoy en las zonas silvopastoriles de Dakar, estoy exactamente en esas áreas, en un área pastoril, silvopastoril. Tenemos la crianza de ganado en estas áreas, pero lo primero que queremos destacar aquí es que nuestros estados no pueden dejar, no se pueden dejar manipular por las nuevas formas de acaparamiento. Los estados cada vez son más cómplices, dicen que respetan las reglas de las buenas soluciones y al mismo tiempo entregan las tierras a multinacionales a cambio de créditos del carbono para
la crianza de ganado en detrimento de las comunidades. Y las actividades de las comunidades son al 100% pastoriles, que son transmitidas de padre a hijo desde hace siglos. Y los estados están siendo manipulados en nombre de la soberanía alimentaria. En nombre de la soberanía alimentaria están concediendo miles y miles de hectáreas y las comunidades están pasando a la situación de hambre. Sí, los traductores no consiguen escuchar a Massa. Parece que hay algún problema de conexión. Sí, parece que hemos perdido a Massa. Su conexión parece que no está funcionando en este momento, pero creo que nos ha traído ya los temas clave y tenemos muy poco tiempo en este momento. Vamos a pasar a la finalización. Les solicitamos a cada uno de los participantes que haga un resumen en una frase, este llamado a la acción en el futuro próximo, que podáis transmitir este pensamiento en una frase. Mi observación sobre esta excelente serie de diálogos es, en primer lugar, agradecer a los participantes por sus observaciones y me gustaría decir que cuando hablamos sobre tierra, sabemos que la tierra constituye una encrucijada entre diferentes cuestiones de maneras de vivir, de supervivencia, del bienestar de las comunidades y también otros temas relacionados como bienestar, resiliencia al cambio climático, salud, relaciones con la naturaleza y otros. Y cuando tratamos sobre tierra, también estamos tratando sobre derechos y relacionamientos fundamentales y de base. En segundo lugar, sabemos que la desigualdad en el uso de tierras es una desigualdad que trabaja contra los productores de alimentos, los pequeños productores rurales, y también tenemos una serie de intersecciones de desigualdades que muchas veces impactan, con lo cual se impacta más sobre mujeres, sobre jóvenes, algunos grupos de indígenas o aquellos que necesitan también la tierra como actividades pesqueras, personas que dependen de la naturaleza de pies, es decir, tenemos toda esta convergencia, intersecciones. También tenemos una cuestión, un tema extremadamente político. Tenemos las directrices, sí existen efectivamente, pero tienen que ser planteadas de manera más enfática con la intervención técnica y política. Y en último análisis, también necesitamos el compromiso político para asegurarnos de que se cumplan estas agendas, que estos derechos se aseguren realmente y sean respetados realmente. En política, las comunidades y movimientos sociales cumplen un enorme papel, bien como el gobierno, que también tiene este compromiso. Y en las discusiones multilaterales que traen a estas cuestiones de manera seria. En último análisis, la reforma agraria es más que un ejercicio simplemente en el papel. Es una serie de compromisos de transformación. Pero no vamos a terminar con mis palabras. Me gustaría que alguno de los participantes, si así lo desea, que pueda resumir en una frase nuestra esperanza para el ICAR más 20. Shirley, tal vez puedas hablarnos sobre esto. ¿Cuál es tu mayor esperanza en este futuro cercano? Sí, parece que hemos perdido la conexión de Shirley. Sí, si es posible aumentar las colaboraciones y discutir el tema de la tenencia de tierras no como algo local y sí mundial. El tema de la tenencia de tierras y medioambiental no son problemas de un único pueblo, son problemas mundiales. Y finalizar con una frase, no hay gobernanza en la tenencia de tierras sin democracia. Sí, muy bien. Un mensaje importante. José, ¿has levantado la mano?
¿Cuál sería tu recado, tu mensaje como país anfitrión? Gracias. Bueno, yo creo que uno de los temas más relevantes acá es que la necesidad de una reforma agraria, una redistribución equitativa de la tierra, es una de las pocas posibilidades que tenemos para como humanidad garantizar un futuro integral a las próximas generaciones. La necesidad de garantizar el derecho humano a la alimentación y a la nutrición adecuada pasa precisamente por reconocer los derechos de las poblaciones campesinas, indígenas, negras. Y esta segunda conferencia es una oportunidad para que los estados se comprometan, dialoguen y escuchen a las organizaciones sociales y a los pueblos del mundo sobre cuál es la ruta que debemos transitar para garantizar el futuro próximo. Entonces, es eso, e invitarlos obviamente a Cartagena en 2026. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Entonces tenemos los temas democracia y solidaridad. Estas son las llamadas de nuestra reunión. Hay muchas esperanzas depositadas en esta conferencia local. Sirat más 20 y muchas gracias a todos los participantes, a los expositores. Vamos a dejar disponible la grabación de este webinario para todos aquellos que deseen acceder y compartan este contenido gracias al equipo técnico que ha ayudado a realizar y este evento. Entonces, seguimos adelante. Tenemos por delante meses importantes para el futuro próximo. Muchas gracias.